Bueno, de nuevo, buenos días a todos. No sé si alguno se metió en los últimos minutos mientras estábamos hablando tonteras, pero buenos días a todos. Y aunque somos poquitos hoy, vamos a empezar con... Y hoy no hace tanto frío, o sea, hoy no pueden decir que hace frío. Sí es viernes, sí estamos todos un poco cansados, pero no sé si alguno cumpleaños hoy. Yo sé que la semana que viene sí, pero hoy no sé si hay cumpleaños. Este, pero la idea de hoy es por lo menos arrancar con el tema 16, que es procesamiento en paralelo. ¿Estamos listos como para arrancar? Siempre, de todos modos, arrancamos con repaso de los conceptos claves de la clase pasada. ¿Y qué es lo que vimos en la clase pasada cuando terminamos el tema 15? O sea, vimos un montón de técnicas de reducción del consumo de energía. La primera que vimos fue el uso de paralelismo, pero no como una técnica para aumentar la performance, que es lo que hemos visto en muchos temas anteriores, sino paralelismo como una técnica de reducción de consumo de energía. Vimos cómo el paralelismo nos permite con igual performance tener un menor consumo o eventualmente con igual consumo poder manejar mayor performance. Y ya nos dejaba la posibilidad de jugar con esas variables, este, de cuánto queremos menos consumo y hasta cuánto queremos más performance. Después vimos lo que es DBFS, que es un acrónimo de Dynamic Voltage and Frequency Scaling. Es una técnica muy popular, muy utilizada, en la cual los procesadores, digamos, van ajustando automáticamente su tensión de alimentación y su frecuencia de trabajo según la carga de trabajo que están ejecutando en ese momento. Entonces, cuando tienen una carga de trabajo mayor, y necesitan mayor performance, aumentan la frecuencia, aumentan la tensión de alimentación, de esa manera aumenta el consumo también, pero tienen una mayor performance. Y cuando no están teniendo una carga de trabajo muy exigente, lo que hacen es disminuir la frecuencia y disminuir los niveles de tensión para así poder eh, bajar el consumo de energía en ese momento y de esa manera poder que dure más la batería o lo que sea, según, porque de todos modos ya no hace falta performance en ese momento. Eso es una técnica que tienen todos los procesadores de alta performance, o de media performance, digamos, desde hace muchos años y funciona bastante bien. Después, otras técnicas que vimos son técnicas de gating, que implica en agregar transistores para poder apagar en cierto modo bloques lógicos que estén funcionando. Entonces, si son circuitos combinacionales, se usa el power gating, o sea, se usa el gating en la señal de alimentación, y directamente se apaga el circuito. Y si son circuitos secuenciales o que tienen que ver con latches y registros que almacenan valores, como no se los puede apagar porque están justamente almacenando valores, lo que se hace es hacer un gating al clock. Y de esa manera se impide la actualización del registro. Pero ya con eso igual se logra ahorrar un montón de energía, un montón de, se ahorra bastante consumo de energía. Después terminamos un poco la clase pasada viendo lo que son núcleos heterogéneos, o sea, el uso de múltiples núcleos, pero no núcleos iguales, sino núcleos diferentes. Eso, el primero que empezó con esa técnica fue ARM, con una tecnología que se llama Big.Little. Y la idea de esto es, también es una especie de BFS, pero distinto, en el cual cuando haya poco, una carga de trabajo que requiere poca performance, directamente la mandamos que se ejecute en el núcleo pequeño, para de esa manera ahorrar energía, ahorrar consumo de energía. Y cuando se necesite más performance en tiempo dinámico, lo que se hace es se pasa toda la aplicación en todo el sistema operativo al núcleo más grande y se ejecuta en el núcleo grande.
De esa manera también se logra tener un balance entre performance cuando se necesita y ahorro de energía cuando se necesita. Todas estas técnicas de ahorro de consumo de energía, lo que generaron en general fue un cambio de paradigma. ¿No? Lo que se busca a partir de que se golpearon los arquitectos, los diseñadores de procesadores en el año 2004 con la pared de energía, se buscar es una mejora constante de performance per watt. O sea, no es solamente performance lo que se busca, sino un equilibrio entre performance y consumo de energía, siempre también con la variable costo metida en el medio. Y vimos que así como cierre, en general se busca la manera de mejorar la performance es mediante varios procesadores trabajando juntos, y justamente eso es lo que vamos a ver en los temas de ahora, digamos. O sea, cómo hacer para que varios procesadores puedan trabajar juntos de manera más óptima posible, ya que eso es la manera de mejorar la performance. ¿Alguna pregunta con respecto al repaso de la clase pasada? Menos mal que no se me va a ocurrir tomar el quiz ahora tampoco, porque son tan poquitos que no tiene sentido. Sí, lo vamos a dejar al último quiz quizás para la semana que viene después del feriado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver hoy? Tema 16 es el penúltimo tema. Supongo que de algún modo los llenará de alegría. No es un tema fácil, es un tema largo, tampoco tanto, pero bueno. Eh, Venimos de temas más bien cortos. El tema 14 y 15 fueron cortos, este tema un poquito más largo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver definición de qué es multiprocesamiento, procesamiento paralelo, cuáles son las ventajas, desventajas, cómo hacemos para medir performance en sistemas paralelos. Siempre es la palabra clave acá. Siempre vamos a ver qué limitaciones tiene, etcétera, cuáles son las métricas más adecuadas. Vamos a ver una manera de clasificar eh, sistemas paralelos, que es la taxonomía de Flynn. Vamos a ver ahí basándonos en esa clasificación, vamos a ver dos tipos de paralelismo, que es a nivel datos y a nivel threads, que con multithreading, es algo que vamos a ver hoy, si Dios quiere. Después vamos a ver otro tipo de clasificación, que es según el acceso a memoria, que son los multicore comunes, los más comunes que tenemos hoy en día, y vamos a ver clusters también, que son donde están, o sea, los grandes procesadores que tienen Google, Facebook, Amazon, todos esos muchachos. Vamos a ver los problemas, un problema grande que tienen todo este tipo o ese tipo de clasificación, que es el problema de la coherencia. Vamos a ver cómo se hace el cambio de paso de mensajes. Y vamos también a tocar un tema nuevo que no está acá, que es, de vuelta, si hay algún nuevo cambio de paradigma y cosas nuevas que se están viniendo hoy en día, digamos. Eso me olvidé de agregarlo acá en el temario. Este tema sí tiene un montón tiene un capítulo asociado en el libro y tiene un montón de secciones recomendadas, que básicamente es ver mucho de lo que es el capítulo 6 del libro, que trata sobre procesamiento paralelo. Fíjense que de todas maneras no es todo el capítulo 6. De la sección 6.5 pasamos a la 6.7 y a la 6.13, pero son las secciones, estas secciones son las más largas, las más completas, digamos, del capítulo 6. Las que están acá en el medio que faltan no son tan importantes. Y nótese también que hay una sección 5.10 que es del tema anterior, del tema de jerarquía de memoria, ¿no? Pero que vamos a seguir tocando y vamos a seguir viendo qué
cosas que habían quedado pendientes quizás de ese momento. ¿Estamos? Entonces acá sí tienen una buena bibliografía para guiarse del libro. ¿Preguntas hasta aquí? Supongo que no muchas, pero por las dudas, no se me duerman, tal vez son poquitas. ¿Dónde estamos parados? O sea, hacer un gran repaso de todos los temas que vimos hasta ahora. Vimos que el paralelismo a nivel de instrucción es una especie de paralelismo que vimos, allá parece hace mucho, digamos, los temas 8, 9 y 10, no, 8 y 9 creo sí, que vimos cómo hacíamos para incrementar la performance. Vimos un montón de técnicas de ejecución fuera de orden, emisión múltiple de instrucciones, very long instruction word, todas esas cosas, predicción de salto, ejecución especulativa, todas esas eran maneras para aumentar la performance. Y les comenté yo en aquel momento que todo este paralelismo a nivel de instrucción estaba fuertemente limitado por dependencias, ¿no? Porque en realidad la mayor parte de los códigos tienen partes secuenciales. Eso me limitaba la dependencia. Luego vimos que además la memory wall se empezó a convertir en un problema bien grande. Y lo que hicimos fue agregar cachés y jerarquía de memoria para tratar de minimizar su impacto, sobre todo en el CPI. Luego vimos que está la power wall, que nos impedía seguir aumentando la frecuencia para mejorar la performance. Nos generó un cambio de paradigma y nos motivó a que a partir de ahora la búsqueda de mejor performance sea mediante el uso de varios procesadores juntos, ¿no? Es más o menos la conclusión que llegamos la clase pasada. Entonces, ¿qué tiene de bueno y qué creo que va a tener de malo esto de tener múltiples procesadores juntos? En principio, una cosa buena nos permite tener más performance. O sea, si yo pongo más trabajadores a que hagan una tarea, nos debería hacer que la tarea se haga en menor tiempo. Más procesadores también nos permiten, de algún modo, reducir el consumo de energía. Es una conclusión que llegamos la clase pasada. Más procesadores también nos aumenta y nos mejora la disponibilidad. ¿Se acuerdan cuando vimos entrada-salida? Si se me rompe un procesador, bueno, igual sigo andando con el resto, pero el sistema sigue funcionando, ¿sabes? O debería seguir funcionando. Más procesadores, en general, me va a disminuir la eficiencia del sistema, me va a disminuir el rendimiento, porque vamos a ver que cuanto más trabajadores tenga, es más difícil tenerlos a todos trabajando al mismo tiempo. Entonces es muy probable que la eficiencia del sistema baje, porque haya trabajadores que en algún momento estén ociosos, sin realizar trabajo efectivo. Otro problema es que más procesadores, o sea, al tener varios trabajadores que estén comunicándose entre sí, me van a generar problemas de sincronización, van a generar overheads por comunicación y probablemente generen problemas de coherencia de datos, que ya después vamos a ver más adelante qué es y cómo influye. Más procesadores también tienen otro problema que es difícil en general programar, o sea, es difícil para los programadores aprovecharlos. ¿Por qué? Porque todos los lenguajes de programación que se manejan, más o menos en la vida real, en la vida cotidiana, son todos software, lenguajes de programación que tienen digamos, una base que es netamente secuencial. Todos, ¿ustedes en qué saben programar? Saben programar en C, en Java, Python, lo que sea. En general trabajan son cuestiones C Sharp, me manda Juan, son todos lenguajes secuenciales.
el for se ejecuta una instrucción tras otra. Entonces, esos son lenguajes eminentemente secuenciales. Si ustedes trabajan con MATLAB o cualquier cosa, funciona igual. Tienen que hacer librerías especiales o técnicas particulares para poder aprovechar cierto paralelismo. Entonces, normalmente es difícil, digamos, para los programadores aprovechar el paralelismo de las cosas porque no es transparente. Entonces ustedes van a tener que aprender una librería nueva o aprender una cosa nueva para poder aplicar, para recompilar su código, para ver si aprovechan el paralelismo disponible. Entonces no es una cuestión transparente y eso es una dificultad, digamos, del paralelismo. Tenemos que usar múltiples procesadores. ¿Me siguen hasta aquí? Vamos a ver algunas implicancias de lo que es multiprocesamiento. Y supongan un ejemplo también tomado de la vida real, que ustedes hacen un grupo de 4 y quieren hacer el práctico 6 de la materia que les publicamos el miércoles pasado, lo quieren decir, che, lo hagan para hacerlo más rápido, lo dividamos entre 4, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿cómo harían para hacer el práctico entre 4? Primero que tendrían que hacer es, de algún modo, dividir el práctico en partes más o menos iguales. ¿Por qué? Porque ninguno va a querer agarrar la parte más larga o la parte más difícil. Entonces, de algún modo, primero tienen que hacer una especie de balance de carga, en el cual sea un análisis del práctico y digan, bueno, lo vamos a partir en partes más o menos iguales, ya sea en cantidad de trabajo o en dificultad de trabajo. Pero es hacer algún tipo de análisis previo y división. Porque además también el tema de que si no es igual, puede que algunos terminen antes y tengan que esperar la sincronización, lo cual, o sea, ya no necesariamente es mejor terminar antes, porque capaz que después empiezan, che, pero Juancito terminará, necesitará ayuda, que se me puede haber alguno que sea más tipo Sheldon Cooper, que esté un poco más preocupado de, che, falta que termine la otra parte, lo otro, no sé, entonces genera ansiedad, genera que haya sincronización, digamos, las esperas pueden ser complicadas para último momento. Luego de dividir, también hace falta hacer una asignación, decir, che, este se va a encargar de la primera parte, aquel se va a encargar de la segunda, el otro se va a encargar de la tercera. Y esa asignación de las tareas, de las partes del práctico, es lo que se conoce también como scheduling. Y también es una cuestión de comunicación, de que todos se pongan de acuerdo, reciban cada uno la tarea, etc. Y eso, todo lo que es comunicación, también genera un overhead, por lo que es, van a tener que conversar entre ellos, van a tener que ponerse de acuerdo, sincronizarse, esperarse, y todo eso son eh, tiempos que uno genera cierto overhead que en realidad podrían aprovecharlo para hacer el práctico. ¿Está claro? Entonces, ahí hay otros tiempos perdidos, digamos. ¿Y qué es lo importante de esto? Que una cosa es hacerlo entre 4 y otra cosa es hacerlo entre 8. Porque si fueran 8 los grupos, o sea, los integrantes del grupo, el dividir en 8 quizás sea más difícil. Que por supuesto que para cada uno implicará, es muy probable que implique menos tarea, pero y capaz lo hagan más rápido. Pero tengan en cuenta que dividir el trabajo en 8 ya es un poco más difícil. Sincronizar el trabajo entre 8 también un poco más difícil. Asignar las tareas entre 8, hacer todo el scheduling, quizás sea un poco más difícil. Y la comunicación entre 8 seguramente va a ser más abultada que cuando son 4. ¿Está claro? ¿Qué es lo que les quiero mostrar entonces con esta diapositiva? Que la
ciertas tareas que son implícitas de cuando uno va a trabajar en paralelo, como esas que están ahí, división de la carga para que sea balanceada, sincronización, schedule, comunicación, esas cuestiones aumentan, o sea, los problemas aumentan cuanto mayor sea la cantidad de núcleos que uno quiera trabajar en paralelo, la cantidad de trabajadores que uno quiera trabajar en paralelo, ¿tá? Entonces siempre va a ser una cuestión de, probablemente cada uno haga una mejor tarea, probablemente lo hagan más rápido, pero todas estas cuestiones también se hagan peores, ¿tá? Entonces me va dando una idea de que se va a ir acotando, se va a ir limitando la cantidad de paralelismo que yo pueda ver, o la cantidad de núcleos, digamos, la cantidad de trabajadores que yo pueda poner en paralelo, ¿tá? Otra consideración importante es que se dice que un sistema es escalable si al incrementar los recursos se logra una mejora que es proporcional en la performance, ¿tá? O sea, la idea es, un sistema va a ser escalable si cuando yo pongo P procesadores para hacer una tarea, trato de obtener una mejora de performance, una aceleración, más o menos que sea igual a P. Entonces, si realizamos realmente una tarea con P procesadores, obtendremos una aceleración proporcional de P. Recuerden que la aceleración la calculamos con la misma fórmula que venimos calculando desde el comienzo de clase, va a ser más o menos el tiempo serie sobre el tiempo paralelo. O sea, va a ser una cuestión de una ejecución en un procesador, que sería lo que es nuestro tiempo serial en este caso, dividido en lo que sería el tiempo que tardo al ejecutarlo en múltiples procesadores, en este caso preprocesadores. La ecuación es la misma, ¿no? Entonces, si logro tener una cuestión lineal, voy a decir que el sistema es escalable, o cerca de lineal, voy a decir que el sistema es escalable. ¿Me siguen hasta acá? Veamos un ejemplo. Por ejemplo, este ejemplo lo vamos a ver un par de veces, pero queremos sumar, por ejemplo, 8000 números independientes. Imagínense que tienen un array de 8000 elementos, o tienen directamente 8000 elementos, 8000 números distintos, como sea. Cada suma, entonces ustedes pueden sumar dos números y esa suma va a demorar un ciclo. Y en total tienen 8 procesadores, ¿no? Entonces, si lo tienen que hacer con un procesador, más o menos cuánto van a demorar. El caso base, para sumar 8000 números. Probablemente tengan que hacer, a ver, 4000 T, dice Nacho. ¿Por qué 4000 T, Nacho? Augusto dice 7999. Me parece más razonable. ¿Por qué 7999 y no 4000? Porque a la larga tienen que hacer un número y ir acumulando todos los demás. O sea, tienen que hacer 7999, yo redondearía, son 8000 sumas. ¿Estamos? Sí, perfecto, pero vos haces dos números y te van a quedar 7998 números más para sumar. Entonces, más o menos son 8000 números, más o menos son 8000 T. Si quieren ponerse estricto con 7999, me parece bien. Ahora, si tenemos los 8 procesadores, ¿qué podemos hacer? Separamos, como a la larga sumar 8000 números da lo mismo. Quiénes suman y cómo se suma, son totalmente independientes las sumas entre sí. Entonces podemos hacer que cada procesador sume 1000 números. ¿Estamos? En ese caso, cada procesador va a sumar 1000 números. Yo puedo hacer ahí que en 1000 ciclos, por decirlo así, tengo 8 resultados parciales.
¿Está claro? Y voy a necesitar, ahí sí, 3 ciclos más para sumar los subtotales. ¿Se entiende? O sea, voy a tener, después de obtener los 8 resultados parciales, tengo que sumarlos a esos 8. Esos 8 sí puedo hacer una especie de árbol binario, ir sumando, primero sumo de a 2, entonces tengo en un ciclo ya tengo 4 resultados parciales, después hago un otro ciclo de vueltas de otros 2, tengo 2 resultados parciales, y después tengo un ciclo más para obtener el resultado final. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cuánto sería una aceleración? En este caso, yo en el caso base tengo 8000 ciclos, y en el caso en paralelo tengo 1003, o si quieren 1002, si son muy estrictos, porque son 999 más 3, pero da lo mismo. Entonces sería 8000 menos 1003 es un 7,98. Pregunta: ¿entienden todos la aceleración? ¿Entienden por qué los 8000? ¿Entienden por qué son 1000 y por qué son 3? Lucas dice que sí. Bueno, perfecto. En general parece que sí se entiende. Entonces, ¿qué podemos sacar de este ejemplo? La aceleración es casi ideal, o sea, está muy bien. O sea, no es ideal. Agregamos, fíjense, por lo menos 3 ciclos de coordinación, lo cual dicen, bueno, son 3 ciclos de 1000, no es casi nada, ¿estamos? Pero por eso la aceleración es casi ideal. Sin embargo, tengan en cuenta que sí tuvimos que agregar esos 3 ciclos extra. ¿Estamos? Por ahora son importantes esos 3 ciclos extra. ¿Estamos? Y tengan en cuenta que acá también es un caso demasiado simple, demasiado simplificado, y no consideramos problemas de sincronización. ¿En qué sentido? Dijimos que los procesadores suman los 1000 números y todos empiezan al mismo momento, y como son todos iguales, terminan todos al mismo momento. Pero puede ocurrir que quizá algún procesador reciba o alguna interrupción, algún procesador otro tenga un overflow, pueden ocurrir un montón de cosas que hagan que algún procesador se demore, y si se demora en hacer esa suma de 1000, ya no va a demorar 1000 ciclos, va a demorar 1002, 1003, 1004, pero ya son ciclos que hay que sumar a estos 1000 iniciales, y más, después hay que sumarle los de coordinación. ¿Me siguen? O sea, puede haber demoras por sincronización, hay demoras por coordinación, pero son casi despreciables, ¿no? Entonces, este es un ejemplo sencillo, un ejemplo bastante ideal, pero vimos que hay demoras de coordinación y que podría haber problemas de sincronización. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el tema? Que el ejemplo anterior es bastante irreal, o sea, en la práctica uno no hace así, decir, che, ¿qué podemos hacer hoy? Bueno, sumemos 8000 números. Digamos, no es un problema muy común, digamos, que haya que hacer en los programas. Además, por un lado, puede haber limitaciones por el uso de la memoria, que en el sentido de que puede haber fallos, los 8000 números no entran en memoria, haya que cargarlos, haya que buscarlos en disco, puede haber problemas con el disco, contenciones, medio de conexión, puede haber un montón de todos los problemas y paradas que ya les venimos comentando en todos los temas anteriores, ¿no? Y de vuelta aparece siempre la ley de Amdahl. ¿Qué es lo que implica la ley de Amdahl? Que no se puede, que la performance está limitada. O sea, siempre va a haber una limitación de performance por la parte que no se pueda paralelizar. ¿Estamos? Es justamente lo que dice ahí la diapositiva. Va a haber partes en las cuales no se va a poder hacer todo estrictamente paralelo,
y esa parte secuencial nos va a limitar la performance global del sistema. Y ahí está la ley de Amdahl para refrescarles también. Siempre había una fracción f, que era la fracción paralelizable, y va a haber una parte que es 1 menos f, que es el porcentaje de la tarea en la cual no se modifica, digamos. ¿Se acuerdan un poco de la ley de Amdahl? Que la habíamos visto allá lejos hace tiempo. Entonces, ¿qué pasa ahora si tenemos los mismos 8 procesadores? Pero ahora en vez de sumar 8000 números, vamos a decir que queremos hacer una tarea que tiene un 80% de tiempo es paralelizable, completamente paralelizable en los 8 núcleos, pero tiene un 20%, una fracción bastante pequeña de código secuencial. Cuando aplicamos la ley de Amdahl con un factor paralelizable 0,8, o sea, 80%, y una aceleración de 8, la parte completamente paralelizable, obtenemos una aceleración igual a 3,33. ¿Y qué es lo que pueden concluir de esta aceleración 3,33? Que está muy lejos de ser lineal. No es ni siquiera la mitad del ideal. Y tengan en cuenta decir, bueno, y es solamente con un código que es 20% paralelizable, o sea, ni siquiera que es la mitad. Es bastante paralelizable el código y tenemos una aceleración bastante baja, por decirlo así. Ojo, es una aceleración, aumenta, ¿vamos? Pero es una aceleración que no es ni la mitad del ideal. Y lo importante de esto es que también no es culpa del hardware, o sea, los procesadores han hecho realmente lo mejor que ellos podían, ¿vamos? Y es una limitación de software, o sea, es de que el código escrito es netamente secuencial. Si ustedes han hecho, asignan un valor a una variable y después en la línea siguiente tratan de utilizar esa variable. Entonces, no hay manera de poder mejorar eso, digamos. Es así, ¿no? Entonces, hay una cuestión acá que va a ser difícil mejorar, o parece que va a ser difícil mejorar, obtener aceleraciones utilizando paralelismo. Y fíjese lo que es acá. Esto es una gráfica de la limitación de Amdahl, y acá vemos lo que es el factor de aceleración, o sea, cuánto será la aceleración en base a la cantidad de procesadores P, ¿no? Y las curvas son lo que me muestran distintos factores eh, el factor F de paralelización. En realidad acá me está mostrando el 1 menos F, ¿no? O sea, cuánto es lo que es secuencial. Entonces fíjense en esta gráfica, si yo tengo el código 100% paralelizable, entonces sí voy a obtener una aceleración lineal con respecto al número de procesadores, ¿no? Que es más o menos como hemos visto el ejemplo inicial, el ejemplo de yo tengo que sumar 8000 números. En ese caso era prácticamente todo independiente, todo paralelizable, entonces es una aceleración casi lineal, ¿no? Perdón, que vendría a ser este caso. Ahora, si yo tengo un 5% de código secuencial, fíjense cómo es la curva, digamos. Ya la curva es bastante baja, mucho más baja que la lineal, se ronda más o menos la mitad de la aceleración. Y con un código secuencial del 10% y del 20%, este es el 3,33 que hemos encontrado recién nosotros, fíjense que ya la diferencia con respecto al lineal es bastante amplia. Entonces, independientemente de la cantidad de procesadores, mi mayor limitante de performance por Amdahl es cuánto es mi fracción de código que es secuencial. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que lo que es software, lo que es código secuencial, me impone una fuerte limitación al paralelismo, ¿no? Con muchos procesadores, o sea, teniendo múltiples procesadores, se empieza a notar una disminución fuerte en la aceleración. Tengamos en cuenta que
Fíjense que acá con 4 núcleos, el máximo posible es 4, igual, bueno, se tiene con varios procesadores, se logra tener una buena aceleración, pero cuando aumentamos la cantidad de procesadores, cada vez es menor o es mayor la diferencia relativa con respecto al lineal. ¿No? Y vemos que esto pasa no solamente por el software, sino que además hay problemas de comunicación, overhead, coordinación, puede haber congestión también, el hecho que ya se estén chocando y golpeando los procesadores entre sí, digamos, porque haya más procesadores que tareas. ¿Se acuerdan del perfil de la tarea? Entonces, acá fíjense que hay una cuestión de que si no tienen un código, la conclusión que vamos a sacar, si el código tiene partes que son secuenciales, aunque sean pocas partes secuenciales, pero tiene partes secuenciales, fíjense que poner un gran número de procesadores no me genera una gran aceleración, ¿no? Entonces, no es, no es o sea, una conclusión que sacamos que para acelerar una tarea, muchos procesadores no son convenientes, o sea, no es muy conveniente tener, decir, voy a tener un procesador con 8 núcleos, necesariamente va a ser mejor que un procesador con 4 núcleos. Lo importante es ver si realmente se puede aprovechar o no ese paralelismo de alguna manera, ¿no? Pero dividir una tarea en múltiples procesadores en general no es una buena idea, ¿no? Por AMDAL principalmente. Además hay una cuestión de eficiencia, ¿estamos? Porque cuando vemos paralelismo, todos esos temas, la aceleración, o sea, mejora en performance, no es la única métrica importante. Por ejemplo, obtener una aceleración igual a 2 utilizando 10 procesadores es un buen resultado y uno puede decir, bueno, a la larga sí, estoy obteniendo una aceleración, estoy duplicando mi, o sea, tengo una aceleración 2, estoy disminuyendo la mitad del tiempo de ejecución, es un buen resultado. Pero para eso necesito 10 procesadores. Entonces, logro la mejora de performance, sí, pero estoy gastando muchos recursos. Entonces, ahí tenemos en cuenta lo que es la eficiencia de cuán bien se utilizan esos recursos. Y a la eficiencia la podemos calcular como la aceleración dividido en la cantidad de, de procesadores. Entonces, la eficiencia es A dividido en P. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que venimos viendo, si con 8 procesadores obtenemos una aceleración de 3,33, la eficiencia es 3,33 dividido 8, una eficiencia del 41,6%. La eficiencia en general tiene una curva que más o menos tiene esta forma. O sea, esta forma de la curva se basa en estas curvas de aceleración, ¿no? En las cuales a medida que incrementamos el número de procesadores va disminuyendo la aceleración. Entonces, si nosotros graficamos la eficiencia en función del número de procesadores, va a partir de una eficiencia lineal, digamos que es el 100%, este sería el ideal de una eficiencia del 100%. Con un trabajador voy a tener un 100% de eficiencia y a medida que yo aumente los procesadores va a ir disminuyendo la eficiencia. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Me siguen con todas estas ideas que les estoy contando? Me hace una pregunta, Jonás. ¿Se puede decir que multiprocesadores aportan más a la disminución del consumo que a la eficiencia? No necesariamente. Yo te lo estoy llevando ahora por un camino que es medio una trampa. O sea, claro, ahí Lucas dice depende. Por un lado les estoy mostrando que sí eran útiles los multiprocesadores para disminuir el consumo, ya eso ya les mostré la vez pasada, y les estoy mostrando ahora que dividir una tarea en múltiples procesadores no es bueno, ¿estamos?
Pero no les estoy diciendo que los multiprocesadores aporten más a la disminución del consumo. Ya vamos a ver cómo hacer para hacer que esos multiprocesadores eh, aprovecharlos mejor. ¿Estamos? Me faltan 1 o 2 diapositivas más. Pero por ahora lo que les quiero mostrar es que si yo tengo una tarea a realizar y la quiero dividir entre muchos, no es muy buena idea. Entonces Nacho me dice, esto estaría relacionado con la optimización de programas para ciertas arquitecturas para aprovechar el multiprocesamiento. Sí, totalmente. Totalmente. Hay ciertos programas que tienen optimizaciones para poder aprovechar esas cuestiones multicore y muchos que no. Lucas dice en el chat, dependerá del software que quieres usar también, por supuesto. No solamente el lenguaje de programación, sino el programa. Si ese software está diseñado y está compilado para trabajar con multinúcleo, lo va a utilizar. Y si no, no. Exactamente. Jonás dice si eso era multihilos. Puede ser. Multihilos es una manera, pero no necesariamente es. Ya vamos a ver multihilos, pero multihilos sí puede ser una de estas optimizaciones que puedo plantear. Yo ahora estoy hablando de algo más genérico por el momento. De todas maneras, les voy tirando un poco la pauta. Si yo tengo muchos trabajadores y les estoy diciendo que no es bueno dividir una tarea, o sea, no es muy óptimo dividir una tarea en muchos trabajadores, ¿qué es lo que tendría que, o sea, se les ocurre una idea, qué es lo que tendría que hacer para aprovechar los múltiples trabajadores? Modificar la tarea, dice Jonás. No, no necesariamente. Claro, Lucas me dice muchas tareas que no sean dependientes. Exactamente. No es redistribuir los trabajadores tampoco, Jonás. La idea es lo que dice Lucas. O sea, fíjate que, claro, no pienses en la tarea, no pienses en los trabajadores, porque dividir la tarea entre muchos, la idea que te estoy tratando de decir es, dividir la tarea es difícil, porque siempre va a tener una parte secuencial. Entonces va a ser difícil que vos puedas, de algún modo, dividir la parte secuencial en múltiples trabajadores. Entonces la parte secuencial siempre la va a tener que hacer un trabajador, y los demás trabajadores van a estar esperando, demorados o lo que sea. Va a estar limitada por esa parte. ¿No? Entonces lo que te conviene es no tener una tarea, te conviene tener múltiples tareas. Entonces que cada uno haga un trabajo distinto. ¿Se entiende? Y de esa manera vos vas a poder aprovechar, no vas a tener dependencias entre ellos, que cada uno tenga su parte secuencial, también que cada uno se maneje y se arregle con su parte secuencial como pueda, pero la idea es que cada uno tenga una tarea diferente. ¿No? Entonces, la clave de aprovechar la eficiencia o sea, hacerlos más eficientes al uso de los procesadores, hacerlos escalables, que venimos viendo que no estamos teniendo una buena escalabilidad, y poder tener una aceleración mayor en general, es con una cuestión de tener múltiples tareas. La clave pasa no necesariamente por tener un programa más eficiente o tratar de optimizar una tarea, un programa, sino hacer que los múltiples núcleos hagan múltiples programas, que cada uno se encargue de una cosa distinta. Eso es, digamos, de manera ideal, digamos. Claro, Lucas plantea en el chat, dice, es como pedirle al procesador, a la placa de video que haga todos los cálculos gráficos y que el procesador se ocupe del resto de manejo de cosas y no que estén haciendo mitad y mitad. Sí, sería una especie de esa idea, digamos. Hacerlos que hagan cosas separadas. Entonces, ¿cómo es la alternativa real para mejorar la escalabilidad? ¿No? Si tenemos muchos procesadores para realizar una tarea, baja la eficiencia. Entonces la clave es darles muchas tareas. Adaptar la cantidad de trabajo al paralelismo disponible. O sea, no es hacer que tengan tareas más grandes ni tareas
más complicadas, hace que tengan muchas tareas. Entonces, cuanto mayor sea el conjunto de datos, más cercana será la aceleración al ideal. Volviendo a nuestro ejemplo anterior, en el ejemplo que venimos utilizando como caballito de batalla, tenemos que sumar 8000 números. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sería agrandar el conjunto de datos? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo sería, en vez de sumar 8000 números, yo quiero agrandar el conjunto de datos? Sería sumar 80.000 números. A Lucas dice, ve, le doy 16.000 números. Yo me fui más grande, yo le agregué un cero. Digamos. ¿Qué opina el resto? Podría ser una manera de decir, che, agrandar el conjunto de datos, decir, bueno, en vez de sumar 8000 números, vamos a sumar 80.000 números. Eso podría ser una manera de agrandar el conjunto de datos. Pero en realidad una mejor manera de agrandar el conjunto de datos es decir, hagamos muchas sumas de 8000 números. ¿Se entiende? O sea, y eso es lo que quiero tratar de que vean la diferencia de hacer muchas tareas. Es considerar que sumar 8000 números es mi tarea. Entonces, en vez de darle más números para agrandar más esa tarea, vamos a decir, bueno, le voy a dar 16.000 números, le voy a dar 80.000 números, lo que hago es decir, no, no, sigo considerando mi tarea como sumar 8.000 números. Y lo que me conviene es decir, bueno, hago 1000 sumas de 8.000 números. ¿Se entiende? Entonces voy a tener a cada procesador, le voy a decir, che, vos sumás 8.000 números. Y vos, que sos un trabajador totalmente distinto, suma otros 8.000 números. Entonces está bien, entonces, bueno, eso es lo mismo que sumar 16.000 números. Sí, en particular porque los números son, sumar números da lo mismo, ¿estamos? Pero yo lo que quiero que se queden con este ejemplo, digamos que es el cómo separo la tarea. No trato de agrandar la tarea en sí, sino que trato de decir, vos hacés lo que venías haciendo y vos hacés otra copia, otra tarea igual. Estamos a agrandar, es duplicar la tarea completa. De esa manera es como vamos a aprovechar mejor el paralelismo. ¿Estamos? Por supuesto que no siempre es posible. ¿Estamos? Dependerá de la tarea y dependerá del perfil de la tarea que vimos en su momento. Digamos. Entonces acá tiene un dibujito en el cual pueden ver que, por ejemplo, perdón, si tuviésemos unas 1000 tareas para hacer, tienen siempre de vuelta aceleración en función de procesador, de cantidad de procesadores, pueden tener una curva de este tipo. Con 10.000 ya la aceleración va mejorando, no tiene una caída al final, depende de cuánto sea. Con 100.000 ya se va acercando a la aceleración lineal. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? ¿Qué es lo que me dice este gráfico y lo que me dice esto? Que la mejor manera de acceder a una aceleración lineal en función a la cantidad de procesadores no es eh, aumentando o dividiendo una tarea, sino es teniendo muchas tareas. Cuantas más, mejor. ¿No? Porque si no, con una tarea, Amdahl me limita. Amdahl dice, no, una tarea, sí, vas a poder mejorar un poquito, vas a tener una aceleración, pero te va a bajar la eficiencia, porque tu código es netamente secuencial. Entonces, la manera de lograr escalabilidad en un sistema y la manera de obtener una aceleración lineal en un sistema con multiprocesamiento es dando muchas tareas. Vamos a muchos programas, muchos conjuntos de datos. Cuantos más tengamos, mejor. ¿Se entiende?
haciendo una analogía que creo que también, no sé si les comenté o no, pero probablemente se las doy porque la uso bastante. Cuando vimos paralelismo y pipelining, tema 3, es como que ustedes tuvieran trabajadores para construir una casa, albañiles, obreros, etc. Ustedes ponen un trabajador para construir una casa. Entonces, ustedes pueden, obviamente, lo que habíamos visto antes, cuando vimos paralelismo, era que si ustedes ponen dos trabajadores a construir una casa, es muy probable que la construyan en menos tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Y ese era el paralelismo, así habíamos usado el paralelismo para mejorar performance. El tema es que en su momento vimos que si pongo 10 trabajadores, sí lo van a hacer más rápido. Si ponemos 1000 trabajadores, ya no sé si van a ser más rápido para construir una casa, ya se van a estar chocando, ya va a estar mucha gente de vicio. Probablemente sea más rápido, pero hay que ver cuánto. Entonces ahí sí va a haber una curva de eficiencia que va a seguir lo que estamos viendo. Pero ahora, ¿qué pasa si yo tengo 1000 trabajadores? ¿Estamos? Entonces, pues yo los contraté, ya los tengo. ¿Cómo puedo hacer para aprovechar los 1000 trabajadores que queremos utilizar? Entonces la respuesta no es normalmente, bueno, hagamos una casa más grande. ¿Se entiende? Está bien que si ustedes hacen una casa más grande, probablemente aprovechen mejor de algún modo los 1000 trabajadores. ¿Estamos? Pero la realidad es que tendría que ser una casa muy grande para poder aprovechar los 1000 trabajadores. Entonces, no es hacer la casa más grande la manera de aprovechar los 1000 trabajadores, porque seguramente también van a tener problemas de dependencia, sincronización, coordinación, etcétera, etcétera, etcétera. La manera de aprovechar los 1000 trabajadores es hacer muchas casas, es hacer un barrio. ¿No? Entonces en vez de hacer una casa más grande, decir, hagamos 1000 casas, por decirlo así. O bueno, hagamos 100 casas. Entonces, con 100 casas, así de poder realmente aprovechar los 1000 trabajadores. ¿Se entiende? Y ¿qué es lo que les quiero mostrar? No es el hacer, por ejemplo, en vez de sumar 8000 números, sumamos 16000, era hacer la casa más grande. ¿No? Y lo que yo quiero que ustedes piensen o traten de analizar es, no, es hagamos más casas, no la casa más grande. Me dicen en el chat que los ejemplos se entienden solo con el ejemplo de la lavandería. También, pero eso son buenos ejemplos, pero para pipelining, depende. Estamos, no para ahora la construcción de casas. Aunque es capaz que se pueda buscar alguna analogía con la lavandería también. No la tengo a mano, pero capaz que se puede buscar. Entonces, ¿se entiende cómo escalar los datos? O sea, cómo escalar el problema para obtener una aceleración bastante interesante, digamos. La clave es escalar los datos, la clave es escalar las tareas, no los procesadores. ¿No? Entonces dice, ¿podría adaptar la cantidad de núcleos a la tarea a realizar? Me pregunta Lucas en el chat. O sea, tengo 8 núcleos, pero si no los necesito a todos, solo uso 4 para la tarea. Sí, eso se puede hacer y eso es una cuestión de eh, que vimos la clase pasada. Eso es una especie de BFS, una especie de power gating, digamos. Si vos tenés tu tarea que dice, no, con 4 núcleos me alcanza, los apagás a los otros 4. ¿No? No es una forma de escalar eso, ¿no? Es una forma de ahorrarte energía. ¿Ya? Entonces, para cerrar, y antes de que vayamos al recreo, ustedes tienen un procesador, se compran un teléfono que tiene un procesador de 4 núcleos. Y viene el amigo y les dice, mira, no sé si comprarme este de 4 núcleos o este de 8 núcleos. ¿Cuál es mejor? La respuesta simple es, bueno, el de 8 núcleos tiene más núcleos, debe ser mejor. ¿No? La realidad es que hay que ver si se usan esos 8 núcleos. ¿No? Muchas de las aplicaciones no usan 8 núcleos.
Entonces, la verdad que tener 8 núcleos iguales va a ser alísimo, porque muchas aplicaciones probablemente usen un núcleo o dos núcleos. ¿Saben? Son la mayoría de las aplicaciones, cuando ustedes escriben, programan una app en Android, estoy seguro que no le ponen multithreading, o es muy probable que no le pongan multithreading ni nada, y probablemente utilicen un solo núcleo. Entonces, al final de cuentas, no van a estar aprovechando el resto de los núcleos. Claro, Martín dice es como comprarse una computadora gamer para usar el Word. Sí, una cosa, una analogía parecida, digamos. O como ponerle 8 GB de RAM y usar el sistema operativo de 32 bits. Exactamente. Aplicaciones bien escritas van a aprovechar los múltiples núcleos. Hay aplicaciones bien escritas, no todas. Y después los procesadores buscan la manera, o sea, fíjense que con las arquitecturas Big Little o Dynamic IQ que vimos la vez pasada, se ve ya la arquitectura, o sea, los procesadores solo tratan de decir, che, este tipo que tiene dos programas abiertos al mismo tiempo, bueno, los voy a ejecutar en un núcleo un programa, en otro núcleo el otro programa, y de esa manera voy a tratar de aprovechar los dos núcleos, ya que le gusta tener siempre una o varias pestañas del navegador, las vamos a ir poniendo una pestaña en distintos núcleos y de esa manera aprovechamos mejor el paralelismo. ¿Se entiende? Es tratar de tener varias tareas, no la misma tarea. O sea, la idea no es dividir el navegador Chrome en múltiples núcleos, sino cada pestaña de Chrome, como es independiente de las demás, vamos pasando a distintos núcleos. No vamos a ejecutar Word en distintos núcleos, pero sí vamos a ejecutar Word, Chrome, el counter y todo lo demás en distintos núcleos. Cada tarea en distintos núcleos. Esa es más o menos la conclusión que me gustaría que lleguemos hasta acá. Plantea Lucas en el chat, hay un video bien interesante sobre el uso de múltiples núcleos en los distintos juegos, donde explican hasta qué punto los aprovechan. Bueno, después pasa el link. ¿Hacemos un recreo? ¿Les parece? 9:05. Un recreo, tratemos de que sea un poquito menos de 10 minutos. Así vemos de aprovechar la segunda mitad de la clase también. Hemos empezado un poquito tarde porque gente como Martín se durmió, pero bueno, no importa. Eh, pero son las 9:06, vamos hasta las 9:15. ¿Les parece? Supongo que está todo de acuerdo. A las 9:15 arrancamos de vuelta. Yo igual ya tenía lista ahí. Y ahora ya ven.
Bueno, yo ya estoy de vuelta, por si alguno quiere alguna pregunta, por si alguno quiere hacer alguna pregunta. Bueno, espero que estén del otro lado. Yo diría retomar con el cronograma, por lo menos porque es fácil, cortito, no hay nada nuevo. La idea es que hoy empezamos con el tema 16, que es lo que estamos viendo. Ya supongo que todos recordarán, sabrán que el lunes que viene no hay clases, van a descansar de mí, por lo menos no sé si de arquitectura de computadoras, pero por lo menos de mí. Es cuando la hinchada se pone contenta, la popular se contenta. El miércoles sí continuaríamos en realidad con el tema 16. A las 13 ya rinden el práctico 6, que ya fue publicado. Publicaremos el práctico 7, ¿no? Ese miércoles, que es sobre el tema 16 que estamos viendo. Y la pequeña buena noticia es que ese es el último práctico, ¿no? Sí, son siempre los avisos parroquiales, como dice Jonás. Así que ya estamos viendo de algún modo la luz al final del túnel. Este camino se está empezando a acabar. Falta todavía, pero ya vamos. No, no todavía muertos. Es más, dicen que están bastante. Me contaron que las notas de la evaluación del miércoles están bastante bien, creo. O por lo menos me dijeron, ¿no? Y eso creo que sería todo del cronograma. Ah, ¿no están bien las notas? Martín pregunta si las notas. Se sorprende que yo diga que las notas están bien. Jonás dice que fueron como una piña. A mí me dijeron que están casi todos aprobados. ¿O no? A ver, sí, la verdad que no las vi. ¿Cuánto es el promedio? Apa, para, 41 o 45 es el promedio o la nota de ustedes. Ah, mm, bueno, pero por lo menos aprobados. Pero hubiera sido. A mí me dijeron, el comentario que fue es la mayoría aprobó. Así que deben estar todos deben tener entre 40 y 50 entonces. Me imagino que todos, ¿no? 30 y pico, son los que están cursando. Pero después si querés me fijo los números bien y te respondo todas esas dudas existenciales, Martín, no tengo ningún problema.
Pero ¿qué tal si ahora seguimos con el tema 16? ¿Estamos? Bueno, claro, Luis, ¿ves? Ya estamos, lo del último práctico. O sea, estamos hasta aquí, digamos. Es importante saber que ya se viene el último práctico. Falta todavía, falta, insisto. Nos concentremos ahora en tema 16 con esta taxonomía de Flynn que dice ahí. ¿Qué es la taxonomía de Flynn? Es una manera de que inventó un tipo hace muchos años, un tipo que se apellida Flynn, más o menos en la década del 60, eh, dijo, che, ¿cómo podemos hacer para clasificar eh, el tema de estos programas en paralelo? ¿Cómo podemos hacer para clasificar el paralelismo? Y se le ocurrió esto que, digamos, no es la mejor clasificación, no es tampoco tan usada, pero sí hay gente que la usa y sí son algunos términos que perduran, algunos términos perduran en el tiempo. Y por eso siempre en toda clase de multiprocesamiento tiene que haber una diapositiva con esta taxonomía. La idea es que la clasificación, lo que propone este tipo es según cuánta sea la cantidad de instrucciones y a su vez la cantidad de datos que se procesen, digamos. Entonces, la primera clasificación que dijo, o sea, el primer grupo, digamos, de clasificación es algo que sería un procesador Single Instruction, Single Data, o sea, SISD, que es más o menos lo que venimos trabajando nosotros hasta acá, digamos, un procesador que va y en cada ciclo, digamos, una cosa así, lee una instrucción, o más que en cada ciclo es, ejecuta un único flujo de instrucciones, se tiene un programa y maneja un único conjunto de datos, o sea, es un clásico programa de von Neumann, ¿sí? Donde se ejecuta un programa con un conjunto de datos. ¿Sí? Eso es un procesador estándar, comunes, es lo que ustedes conocen como un procesador. ¿Sí? Después están los procesadores que son SIMD, SIMD, que acá tienen Single Instruction, Multiple Data. Y la idea es que acá tenemos un programa, seguimos teniendo un único programa, un único flujo de instrucciones, pero ya no trabaja sobre un dato o un conjunto de datos único, digamos, sino trabaja sobre múltiples conjuntos de datos. ¿Qué quiere decir esto? Ya después vamos a ver más detalles, pero es una cuestión de, ustedes ahora no tienen una instrucción add, que una instrucción add suma dos números, sino que la instrucción add va a sumar dos vectores, imagínense. Y los vectores pueden tener 100 elementos. Entonces, en ese caso, la instrucción add va a sumar 100 elementos en un solo saque. Pero los vectores pueden tener 1000 elementos. Y en ese caso, la instrucción add va a sumar 1000 elementos entre sí. O sea, no necesariamente suma dos números, como era una instrucción add que habíamos visto, sino que trabaja sobre un conjunto, que puede ser variable o no, eso ya hay varias maneras, pero la misma operación dice, che, sumame dos, pero cada uno de esos dos son en realidad un conjunto múltiple de datos. Entonces se hacen múltiples operaciones con la misma suma. ¿Se entiende? Vamos a ver igual un poquito más en detalle eso después. Después está, todos esos eran con single instruction, o sea, un único programa. Y tenemos la variante de single data, multiple data. Después tenemos las variantes con múltiples instrucciones. Y trabajen múltiples instrucciones trabajando sobre el mismo dato, eso en realidad no existe. Es una combinación que el tipo la puso porque era el cuadrante que le quedaba, pero en realidad no es práctico, no es útil, no funciona, no, no corre esa variante. Y sí está lo que es Multiple Instruction, Multiple Data, que es múltiples flujos de instrucciones, o sea, múltiples programas o múltiples porciones del mismo programa que se ejecutan en múltiples procesadores con distintos datos cada uno.
Y eso es más o menos lo que vienen haciendo o que intentan hacer los procesadores multicore desde el 2004. Como dije recién, no es ejecutar un mismo programa, sino es aprovecharse que un usuario multitarea ejecuta múltiples programas y decir, che, cada programa con sus propios datos van a ejecutarse en núcleos diferentes. ¿Se entiende más o menos esta clasificación? ¿Por qué les doy yo la clasificación siendo que no es tampoco muy usada ni tampoco tan importante? Porque me da pie a hablar de dos cosas. Me da pie a por lo menos mencionarles una diapositiva específica de SIMD, Single Instruction Multiple Data, que esto sí es algo que se usa mucho, y no quiero decir muchísimo, en la vida real, ¿no? ¿Por qué? Porque es ideal este tipo de procesamiento para trabajar con todo lo que son aplicaciones multimedia. O sea, es ideal este tipo de procesamiento para trabajar con audio y para trabajar con video. Y realmente son cosas que todos usamos permanentemente. O sea, ahora, en este momento, estamos trabajando con audio y video en vivo. Pero el audio y el video son cosas que las usamos permanentemente, porque así nos comunicamos los seres humanos. Entonces, como son muy utilizadas todo este tipo de aplicaciones que trabajen con audio y video, este tipo de paralelismo SIMD es realmente muy utilizado. ¿Por qué es muy utilizado con aplicaciones multimedia? Porque en video, por ejemplo, se maneja RGB. Y RGB suelen utilizar los colores, o sea, manejan cada color en 8 bits y manejan además 8 bits para transparencia. Entonces, de esta manera, un dato viene en 32 bits, pero esos 32 bits en realidad tienen 4 valores diferentes. Entonces, en general, cuando ustedes procesan un píxel y tienen que procesar otro píxel después, lo que hacen es procesar muchas veces 4 valores diferentes. Entonces, sería ideal poder trabajar, hacer la misma operación para los píxeles, tienen que hacer las mismas operaciones con 4 datos distintos. ¿Se entiende? Entonces es ideal para hacer cuestiones, para todas las operaciones que tienen que ver, que manejan píxeles, manejar algo SIMD, porque hacen siempre las mismas operaciones, pero sobre datos diferentes. Lo mismo con audio. En general, en audio hay frecuencias de muestreo y se suelen hacer que se canalizan 24 bits por muestra. Y después tienen que hacer lo mismo, digamos, el mismo procesamiento para cada muestra. Entonces, suele utilizarse también, o dividirse, eh, todo ese tipo de cosas, el procesamiento para cada eh, muestreo, en el caso de audio, y se hace el mismo procesamiento para los distintos bits, o los distintos bytes, digamos, de cada muestra. Entonces, todas estas aplicaciones multimedia son ideales para hacer con este procesamiento de tipo SIMD. Por ende, se hizo muy popular en la arquitectura x86 de Intel, porque a medida que empezaron a surgir todas las aplicaciones multimediales allá en la década del 90 con el Doom, en los juegos y demás cosas por el estilo, se empezó cada vez más a hacer más video, más audio y todo lo demás. Entonces los procesadores que eran dominantes en esa época eran los de Intel, necesitaban incorporar este tipo de paralelismo. Entonces, como la arquitectura x86 de Intel es un ISA incremental, empezaron a agregar instrucciones. Y agregaron primero las instrucciones, la extensión MMX, después las extensiones SSE, después las extensiones ABX, y todas son extensiones que hacen básicamente lo mismo. Hacen todo este procesamiento SIMD. La diferencia es que cada vez son más instrucciones, con registros más grandes, para en vez de hacer 4 sumas, acá hacían 4 sumas, acá hacían 8 sumas, acá hacen 16 sumas, 32 sumas, 64 sumas, y acá ya manejan directamente
registro de 512 bits de ancho, o sea que imagínense que están cargando 32 bits, cargan un montón de sumas al mismo tiempo. ¿Está? Pero la idea básicamente siempre es la misma, hacer la misma operación sobre múltiples datos, cada vez más datos. Entonces operan elemento a elemento sobre un vector. Por ejemplo, pueden ejecutar una suma de dos vectores de 64 elementos cada uno en un solo ciclo. O sea, no hay un lazo. Hacen como la suma de dos vectores directamente sumar elemento a elemento, pueden hacer esa suma en un solo ciclo. ¿Se entiende la idea? Son ideales, por ejemplo, para trabajar con ciertos arrays en lazos for. Suelen ser bastante simples, directamente es duplicar recursos, agrandar recursos, las ALU suelen venir con una ALU que suma 32 bits, suele permitir, digamos, una operación de, che, sumame los 4 paquetitos de 8 bits independientes, como hicimos en el primer parcial, ¿se acuerdan? Entonces es bastante común esto, bastante simple, lo hacen, son bastante sincronizadas las operaciones, ¿tá? Y en general, les cuento todo esto porque la idea de todo este SIMD lo que hace es explotar lo que se conoce como paralelismo a nivel datos. O sea, cuando los datos tienen una estructura tal que yo puedo aplicar la misma operación al mismo tiempo a muchos datos que son iguales, es ideal para aplicar un paralelismo a nivel datos y que es una técnica, o sea, de instrucciones o algún procesador que tenga una arquitectura de tipo SIMD, SIMD. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea? ¿Hay alguien del otro lado? Bueno. Y ahora, aprovechando la misma clasificación de Flynn, así como vimos Single Instruction, Multiple Data, les quiero mostrar una pequeña variante de lo que es Multiple Instruction, Multiple Data. Y cómo surgió parte de esta clasificación y todo lo demás, y cómo se van mezclando las ideas, y etc. Hubo ese dibujo, ya se los voy a explicar. A alguien se le ocurrió hacer un análisis con distintos programas, distintas aplicaciones, que son las que están acá. Es un benchmark, un conjunto con muchos programas. Se le ocurrió analizar el IRP, o sea, el paralelismo a nivel instrucción. ¿Estamos? En un procesador superescalar de 8 bits, o sea que tenía 8, o sea, eran como 8 unidades funcionales, digamos, que podía ejecutar al mismo tiempo. Y este gráfico lo que muestra es las aplicaciones acá en el eje de las X, y en el eje de las Y es un porcentaje del total de ciclos. O sea, acá tengo el 100%, son todos mis ciclos, está graficado. ¿Cuánto demora, digamos, cuánto tiempo invierte el programa en ejecutar esa aplicación? Y está puesto en cómo gasto esos ciclos, ¿no? Y fíjense que básicamente acá están puestas todas las cuestiones que tienen que ver con paralelismo a nivel de instrucción. O sea, está puesto cuando el procesador está ejecutando tareas y está puesto cuando tengo conflictos de memoria, instrucciones de puntos flotantes que demoran más, tengo los delays del load, ¿se acuerdan? Los riesgos de datos por el load, riesgos de control, predicciones de salto que nos equivocamos en la predicción, fallos del caché de datos, fallos del caché de instrucciones, fallos del TLB de datos, fallos del TLB de instrucciones. O sea, todas las paradas que puedo tener,
hasta que vimos hasta acá. Y después está cuánto tiempo está el procesador realmente ejecutando. ¿Y qué es lo que pueden ver ustedes en el gráfico? Que la conclusión es que se ve que para todos los programas, y esta última columnita es el resumen, digamos, de todo esto, el promedio de todo esto, la mayoría del tiempo el procesador está haciendo paradas, o sea, está sin hacer nada, está esperando porque tiene algún tipo de problema con el CPI, o sea, tiene alguna parada, ya sea por algún fallo de caché, algún fallo de TLB, algún riesgo de control, alguna mala predicción de salto, lo que sea, pero hay algún problema la mayor parte del tiempo. ¿Está claro? Y el tema es que, como yo estaba ejecutando esa única tarea, no podía cambiar de tarea. Entonces, de todo el tiempo yo estoy perdiendo mucho tiempo sin hacer nada. O sea, el procesador está parado. Entonces, en ese momento, cuando se hizo este estudio, digamos, con este procesador, dijo, sí, pero estaría bueno tener, poder, de algún modo, dentro de la misma aplicación, poder ir cambiando, no de tarea, porque no puedo cambiar la aplicación, pero ir dividiendo, digamos, para que aprovechar mucho mejor, dividir de algún modo la tarea, para aprovechar mucho mejor todos los tiempos muertos que tengo, por fallos de caché, fallos de predicción de salto, fallos de lo que sea. Todas esas paradas, tratar de aprovecharlas. ¿Cómo podemos aprovecharlas? Con la idea de hilos de ejecución, que son los threads. Ya por lo menos algunos, Jonás y alguno más ya me estuvo preguntando por threads. ¿Saben qué es un thread? O cuando escucharon hablar de threads, pues si realmente solamente escucharon hablar o saben cómo funciona un thread. Bueno, solo escucharon hablar, nunca supe cómo funciona, dice Lucas. Bueno, espero que por lo menos en los 30 minutos que nos quedan tengan una especie de idea un poquito más cómo funciona. La idea de threads, hilos de ejecución, son funciones independientes de un mismo programa. O sea, tenemos una aplicación, pero que tiene varias cositas independientes, ¿no? Y que lo importante es que comparten los recursos del programa. Entonces, están todos englobados bajo el mismo espacio de dirección, los mismos recursos del programa, pero cada thread va a tener su propio PC y su propio estado, o sea, banco de registros, eh, manejos de excepciones, punteros a la tabla de páginas, etc. Todo lo que sea el estado del procesador va a ser independiente por thread. Y la idea clave es que es mucho más rápido cambiar de thread que de proceso. O sea, cuando ustedes tenían un fallo de página, cuando había que esperar los millones de ciclos, lo que hacíamos era decir, bueno, a una aplicación decimos, vos la ponemos en el freezer, que espere, y nos poníamos a ejecutar otra aplicación. Pero eso lo hacía el sistema operativo. ¿Se acuerdan? Que les conté. La idea ahora es que ahora, como los threads son todos parte de la misma aplicación, ¿estamos? Y cuando la idea es enmascarar fallos mucho más chicos, o sea, no un fallo de página, sino, tengo un fallo de caché, tengo que esperar 40 ciclos. Bueno, en vez de esperar 40 ciclos, hagamos otra cosa rápida. ¿Pero qué podemos cambiar, digamos, si yo solamente tengo 40 ciclos? Cambiar el programa demora mucho más de 40 ciclos. Entonces la idea es que hacemos un cambio de thread que es mucho más rápido, demora un ciclo cambiar de thread, o a veces hasta menos, se puede enmascarar eso. Pero supongamos que un cambio de thread es instantáneo o demora un ciclo, mucho más rápido que cambiar de aplicación completa. Entonces, por eso está bueno, digamos, cuando se puede en las aplicaciones, usar distintos threads. De esa manera se hace que las aplicaciones los threads tienen que ser independientes, aclaremos, ¿no? Pero todos dentro de la misma aplicación. Ya les voy a dar algunos ejemplos.
Ahora vienen justo los ejemplos. Por ejemplo, una aplicación que procese audio puede tener un thread, o sea, se puede usar para procesar el sonido estéreo. De esa manera, un thread procesa el canal izquierdo y otro thread procesa el canal derecho. Son datos independientes, son, son cuestiones que están dentro de la misma aplicación de audio y se pueden hacer tranquilamente por dos threads apartes. Entonces, de esa manera, si algún thread tiene un problema, tiene algún retardo, porque falla alguna predicción o algo, pasamos a ejecutar el otro thread. ¿Se entiende? Otro ejemplo es en Word, que todos imaginan que utilizaron, es el corrector ortográfico. O sea, ustedes no esperan necesariamente a terminar de escribir todo un documento para después hacer la corrección ortográfica, sino que ustedes a medida que van tipeando, bueno, pasa en Word, ahora pasa en los navegadores, pasa en todos lados ya, pero a medida que ustedes van tipeando una palabra, si ustedes la ponen mal escrita la palabra, se les subraya. Estamos, es el corrector ortográfico por default. El primero que lo hizo fue Word, por eso está puesto acá. Ahora, ¿cómo sabe, digamos, que la palabra está mal escrita? Porque hay un proceso, que es el corrector ortográfico, que es un thread aparte de todos los programas. El corrector ortográfico de Word es parte de Word, ¿no? Pero mientras ustedes están tipeando, él espera la ocurrencia de que ustedes pongan un espacio. Cuando ponen el espacio, lo que hace es, se ejecuta el thread share, acaba de terminar una palabra. Vemos si esa palabra está bien escrita. Y la ejecuta mientras ustedes pueden seguir tipeando, ejecutando, Word puede seguir haciendo lo que sea que estén haciendo. ¿Se entiende? Con Chrome o con cualquier navegador pasa exactamente lo mismo. Son tareas que se hacen en simultáneo. Otro ejemplo es, me pasaron la data que ustedes vieron en sistemas con micro, un ejemplo de buffers, ¿cómo era buffers? De intercambio de buffers, donde ejecutaban dos procesos o dos hilos de un mismo proceso que se iban intercambiando entre sí. Puede ser que hayan visto algo así el año pasado. ¿Se acuerdan algo? ¿Les suena la idea? Dudoso, sospechoso. Entonces, la clave es que si las instrucciones vienen de distintos threads de un programa, se sabe y se asume que son independientes. Entonces, de esa manera, no van a tener dependencia de las instrucciones. Son threads distintos, son instrucciones distintas. No hay un thread, no tiene dependencia, no depende de otros threads. Si depende de otros threads, entonces son el mismo hilo. ¿Se entiende? Es el mismo programa. Antes de ver multithreading. ¿Se entendió la idea de un thread? Entonces, ¿cómo hacemos con multithreading? ¿Qué es un procesador que soporta multithreading? Un procesador es un único procesador, no son múltiples procesadores, pero soporta múltiples hilos de ejecución. O sea, yo digo, en el mismo procesador, cuando estoy ejecutando un único programa, sí puedo ejecutar dos hilos o más de ese único programa. ¿Estamos? Entonces, se podría decir como que cada thread es considerado como una especie de procesador virtual. O sea, cada hilo de ejecución va a haber un procesador. ¿Estamos? Y va a ejecutar su código en su procesador. Y lo que ustedes van a tener es, en realidad, un procesador general que va a ir diciendo, digamos, ahora se ejecuta el hilo 1, ahora el hilo 2, ahora el hilo 1, ahora el hilo 2, y va a ir manejándose así el procesador con todos los demás recursos que sean compartidos. Entonces, cuando por algún motivo la ejecución de un thread se vea detenida,
porque tenga alguna parada, buenas, por algún extraño motivo, sí. No, no, sigo aquí, estoy bien. ¿Hasta dónde me escucharon? Esta vez fue rápido mi retorno, creo. No fue no sé, no fue el router el problema. Capaz que apreté mal en algún lado, pero entonces, gracias Augusto. Eh, la cuestión es, cuando por algún motivo la ejecución de un thread se ve detenida porque tiene alguna parada, ya sea por un... Ah, no se ve la diapositiva. Bien, gracias, tienen razón. No puse la diapositiva. Ahora, el tema es que yo la sigo viendo, pero ustedes no. Ahí está. Entonces, cuando por algún motivo la ejecución de un thread se ve detenida, o sea, ya no puedo seguir ejecutando un thread porque tengo alguna parada, ya sea por un fallo de caché, un fallo de TLB o algún riesgo de algún tipo y que tenga que esperar algunos cuantos ciclos, la idea es aprovecho y cambio y ejecuto otro thread del mismo programa. ¿Estamos? Entonces, de esa manera, la parada original queda de algún modo enmascarada, ¿no? Porque yo en realidad, el procesador sigue ejecutando código del mismo programa, pero de otros threads. ¿Se entiende? Entonces, como que en realidad no perdí ciclos, sino que ejecuté otra parte del mismo programa. Entonces, de esa manera se aprovecha mucho mejor el procesador, está ejecutando más instrucciones y tiene una mejor performance. ¿Está? Entonces, eso, hay varias maneras de hacer esto que se cambie a otro thread según la ejecución de un programa y se llama multithreading simultáneo. Ahora hay una pregunta de Lucas que me dice, ¿quién decide si me corresponde cambiar de thread o de proceso? Porque hay como una jerarquía donde el programa puede cambiar de thread, el sistema operativo del proceso. Eh, no es que habría una jerarquía. Primero, si el procesador acepta multithreads, el procesador hace el cambio ese automáticamente el hardware, digamos, ¿estamos? O sea, el cambio de threads es automático por hardware. Hay procesadores que tienen soporte para multithreads y procesadores que no, ¿estamos? Y ahora, ¿cómo se hace ese cambio? Se lo hace automático. O sea, es a medida que cuando se detecte que hay una burbuja, directamente lo que haces es, vas a tener una especie de multiplexor y vas a decir, listo, cambio de este conjunto de datos a este otro conjunto de datos. Y vas a tener ahí un switch que te va a estar moviendo cuál es el estado del que vos querés ejecutar. El estado del thread que vos querés ejecutar. Eso se hace automático con cada parada. Es exactamente, es instantáneo. Se detecta la burbuja y se cambia de thread. Eventualmente, poner, si no son tan buenos los diseñadores, te puede demorar un ciclo. Entonces, si la burbuja es más de un ciclo, te conviene cambiar de thread. Guardando el PC, por supuesto. En realidad vas a tener dos PC. O sea, un procesador que maneje soporte dos threads, vas a tener dos PC, uno para cada thread. Entonces directamente vas a elegir en algún momento dado, voy con el PC número 1 o con el PC número 2. Nada más.
y con el banco del registro 1, con el banco del registro 2. Eso es lo que es un procesador con multithreading. Y es automático. Lo cual, ya por tu expresión del wow, ya te estás imaginando que no es que sea simple. Tampoco es que sea la muerte de nadie, no es imposible. Hemos visto cosas más complejas, pero no es simple. Ahora, ¿qué es multithreading simultáneo? Y ya con esto creo que ya, no sé si vamos a terminar, pero bueno. Es la idea que los procesadores que tienen esto suelen ser procesadores superescalares, que tienen emisión dinámica múltiple de instrucciones. O sea, pueden emitir muchas instrucciones por ciclo y las ejecutan fuera de orden. ¿Tá? Entonces, la idea es buscar siempre emitir instrucciones de diferentes threads. ¿Por qué? Porque yo sé que las instrucciones de los threads son independientes por ser de diferentes threads. Entonces, si yo tengo instrucciones de diferentes threads, son independientes entre sí y por ende las puedo despachar, emitir en paralelo. No tengo ningún problema en emitirlas en paralelo. ¿Se entiende? Entonces, ahora les voy a mostrar un dibujo de cómo funcionaría normalmente esto y cómo interpretamos este gráfico. Acá tenemos un thread, el primero es un thread en el cual esto es tiempo y esto es más o menos acá la cantidad de instrucciones que puedo emitir al mismo tiempo en cada ciclo. Entonces, el hilo A, yo tengo que en el primer ciclo puedo emitir 2 instrucciones, en el segundo ciclo puedo emitir una, en el tercer ciclo puedo emitir 3 instrucciones, en el cuarto ciclo después 4 instrucciones y después tengo algunos ciclos de paradas. ¿Estamos? Y después continúo con la ejecución del mismo thread. ¿Se entiende? Para el thread A, ¿cómo leemos este dibujo? Luego acá tengo otros threads. Supongamos el thread B, el thread C, el thread C. El thread B pasa lo mismo. En el primer ciclo emitiría 3 instrucciones, en el segundo ciclo emitiría 2, después emito una, acá tengo una parada, etc. Entonces, estos son todas cosas independientes. Si yo eso lo quisiera ejecutar en un procesador con multithreading, o sea, en un procesador normal se ejecutaría este primero, este después, todo este después y todo este después. No hay manera de hacerlo mezclado. ¿No? Y el problema del procesador normal es que tendría todas estas paradas y con huecos en el medio. Y además todos los huecos de cada vez que no puedo emitir las 4 instrucciones. Se tiene 2 problemas. Entonces, multithreading común, lo primero que trata de decir es, bueno, evito estos huecos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Empiezo a ejecutar el thread A y cuando detecto una parada, porque tengo acá un ciclo en el cual no emito ninguna instrucción, bueno, cambio y paso a ejecutar el thread B. Acá, bueno, se pierde un ciclo, pero es para mostrarles a ustedes. Entonces yo voy a ejecutar el thread B. Cuando el thread B llegue a una parada, ejecutar el C. Cuando el C llegue a una parada, ejecutar el D. Cuando el D llegue a una parada, ejecutar el A, que ya seguramente ya esto pasó, entonces sigo ejecutando el A. ¿Se entiende? De esa manera voy a ejecutar los 4, pero en vez de hacer todo este primero, todo el B después, todo el C después y todo el D al final, voy a ejecutar un poco del A, un poco del B, un poco del C, un poco del D, sigo con el A, sigo con el B, sigo con el C, sigo con el D, y de esa manera los huecos que tiene cada thread quedan totalmente disimulados. Y después está, bueno, hasta ahí, ¿me entendieron hasta ahí? ¿Se entiende la idea? Y después está el simultáneos, multithreading, que dice, no, escúchame, yo acá tengo para emitir 4 instrucciones al mismo tiempo. Las puedo emitir fuera de orden. Entonces, si en la thread A emito solamente 2, ¿por qué no emito también 2 más del thread B, que yo sé que son independientes de la del thread A? Entonces, después, con simultáneos multithreading, logran una cosa así.
en el cual en cada ciclo están emitiendo las 4 instrucciones. ¿Estamos? Lo que pasa es que son, en el primer ciclo son 2 del thread A y pues serán 2 del thread B. Entonces después ejecutan la que faltaba del thread B y ejecutan las 3 del thread C. ¿Qué es lo que va a pasar acá? A fin de cuentas, fíjense, el thread A puede quedar demorado y puede que demore un poquito más en ejecutarse. Pero fíjense que al final de cuentas van a estar ejecutando acá en la misma cantidad de ciclos, en muchos menos ciclos van a estar ejecutando todos los threads. Por más que estos 4, digamos, de la que antes se ejecutaban en el quinto ciclo, ahora se van a estar ejecutando en el 3, 5, 7, en el 8, pero lo importante es que en muchos menos ciclos voy a ejecutar todos los threads. ¿Está claro? Pero para esto tengo que tener 4 threads independientes escritos en el software. ¿Se entendió la idea? Entonces, ¿cuáles son las ventajas del multithreading simultáneo? Explota una forma de paralelismo que se conoce como paralelismo a nivel threads. Si ustedes tienen su software escrito con múltiples threads, es muy bueno tener un procesador con multithreading porque va a aprovechar bastante el jugo de este tipo de paralelismo. Entonces, a partir de ahí se empezaron a escribir software que aprovechen los threads y los procesadores empezaron a mejorar la performance aprovechando que el software está escrito para aprovechar los threads. ¿Se entiende? Una especie de huevo y gallina, digamos. ¿Cómo es el caso de uso ideal? Es cuando ustedes tienen un programa principal con un thread principal y tienen uno o más threads pequeños que se ejecutan en paralelo y que tienen mucha comunicación entre ambos. Imagínense de vuelta el corrector ortográfico. ¿Estamos? Entonces, ustedes tienen un programa, ya sea Chrome, ya sea Word, ya sea el que sea, y tienen a su vez un pequeño thread que va por ahí viendo en la pestaña que ustedes tienen activa, o la página que ustedes tienen activa, cada vez que ustedes tipen un espacio para detectar una palabra, lanzan el proceso del thread de corrector ortográfico de la palabra. ¿Se entiende? Se vio que en general 2 threads en SMT generan una mejora promedio del 20-25% de aceleración, que no es poco, digamos, teniendo en cuenta que realmente es muy poco el agregado de recursos que hay que hacer. Son algunos registros, duplicarlos. Tablas de páginas separadas. Y si ustedes tienen un programa que tiene threads con bajo ILP, o sea que haya no pueden hacer mucho paralelismo a nivel de instrucción y lo pueden separar en múltiples threads, pueden obtener una aceleración casi lineal, lo cual es bastante, digamos. ¿Cuál es el problema de multithreading? La primera limitación fuerte al multithreading simultáneo es software. Primero, porque en general se vio que procesadores que pueden ejecutar muchos threads no mostraron una mejora que valga la pena. O sea, ustedes dicen, uy, qué bueno, está buenísimo este multithreading, hagamos que mi procesador pueda ejecutar 8 threads en paralelo. Realmente no hay aplicaciones o no son muchas las aplicaciones que se pueden dividir de manera tal de tener 8 threads en paralelo. Entonces realmente no se aprovecha eh, el tema de tener tantos threads en cada núcleo. Digamos. Los programas, a fin de cuentas, como dice ahí, no usan tantos threads. Entonces, ¿qué es lo que conviene? ¿Cuál se llegó a la que es, según los casos de uso estándar, las experiencias, lo mejor es conviene tener varios núcleos con pocos threads por núcleo. O sea, fíjense que es bueno tener 4 núcleos, por ejemplo, y en cada núcleo 2 threads.
Entonces, de esa manera yo puedo ejecutar 8 threads simultáneamente, pero no es lo mismo que un núcleo con 8 threads. ¿Se entiende? El segundo problema que tiene multithreading es un problema de seguridad. Se descubrió hace poco que tener multithreading es una seria vulnerabilidad de seguridad, porque para poder hacer el multithreading, todos los demás recursos del procesador son compartidos, los caches, datos de instrucciones, los TLBs, todos los buffers que hay en el medio, para escrituras, para predicción de saltos, etc. Toda esa parte es compartida. Y si algún thread llega a ser, digamos, malicioso o dañino, puede lograr perjudicar al otro. Pero sobre eso vamos a hablar más en el tema siguiente. Entonces, para cerrar aquí, ¿se entiende la idea de múltiples threads? ¿Se entiende lo que es multithreading simultáneo? ¿Cuándo se pasa de un thread a otro y cómo se puede hacer para aprovechar al máximo la cantidad de threads independientes? Me pregunta Augusto en el chat si esa falla de seguridad es la que nos dijo al principio de la materia. Puede ser. No me acuerdo exactamente qué les dije, pero sí son fallas de seguridad que les comenté al principio y que vamos a ver en el tema siguiente. Bueno, me pregunta Lucas, ¿la división de tareas en los distintos hilos la determina el soft? Sí, vos tenés que escribir tus programas especificando que vas a tener distintos hilos. Si vos escribís tu programa de manera tal de aprovechar múltiples hilos, tu programa los va a aprovechar, si no, no. Eso es una cuestión de software. Por eso te digo, hay aplicaciones que lo aprovechan y aplicaciones que no. Depende de cómo el programador escriba su programa. Por eso es la parte de que, les comenté al principio, de que no es transparente. ¿Tá? Si vos hiciste tu aplicación con threads y tu procesador soporta threads, lo va a hacer automático al cambio. Vos no te vas a dar cuenta cuando esté ejecutando uno o el otro. Pero si vos no lo escribiste con múltiples threads, el procesador no va a hacer nada. Entonces me dice Lucas, claro, la limitación también en que no haya tantos programas para eso es que estaría limitando el uso del programa a gente que tenga soporte de SMT. En general, te digo, desde hace muchos años todos los procesadores tienen soporte para simultáneo multithreading. Intel lo llama hyperthreading, pero es lo mismo. O sea, todos los procesadores del, qué sé yo, 2000 para acá, o 2005 para acá, todos tienen. Estamos hablando de procesadores de PCE, de notebooks. En microcontrolador, usualmente no. Pero un procesador grande, un procesador de servidor, sí. Todos los core tienen. Todos los AMD, no te digo los Ryzen, pero los normales también tienen, digamos. Pero te digo, el mayor limitante está en software, más que en hardware, digamos. Los procesadores en general tienen. Microcontrollers, no. Y capaz que están saliendo algunos micros que sí tienen, pero no es lo más normal, digamos, para micros chicos. Bueno, ya estoy pasado del horario, en parte porque empezamos tarde. ¿Alguna otra pregunta? Quedó un poco más claro para Jonás, para Lucas, que no habían escuchado nombrar pero no sabían. ¿Se entiende un poco la idea de multithreading? Cualquier pregunta que tengan, sí, no hay mucho más que vamos a ver, pero lo vamos a... Cualquier pregunta me la pueden hacer después también por mail o en la clase que viene. Me pregunta Nacho, ¿cómo diferenciamos un código con multithreading que uno si no? Es una buena pregunta, pero te voy a hacer
eh, antes de contestarte te voy a hacer una repregunta. ¿Un código de qué nivel? O sea, ¿estamos hablando de un lenguaje de alto nivel o código ensamblador? Bueno, un código en lenguaje de alto nivel, vos vas a tener instrucciones específicas o librerías específicas en tu código de alto nivel que te va a decir que estás ejecutando un thread diferente. Vos fíjate, si ustedes saben programar en Java, o saben programar en C, o C Sharp, o lo que sea que ustedes programan, en Java, por ejemplo, vos vas a tener que crear un nuevo thread, va a ser un nuevo, eh, una nueva, ¿cómo llamarle? No te digo objeto, no es un método, pero vos vas a tener que especificar dentro de todos los imports, todo lo demás de Java, que vas a trabajar con threads, y cuando hagas un método de una clase, vas a tener que decir que esa clase te devuelve un thread, y trabajas con threads, con ese tipo de funciones, y todas cosas que vos la vas a poner explícitamente. ¿Tá? Si no las pones, no las estás usando. Y en código en bajo nivel, en código ensamblador, normalmente no lo notás. No lo notás. A menos que vos tengas alguna instrucción también específica para decir, vos directamente no lo vas a notar. Cuando se hace el compilador, va a ser el que te lo va a generar de manera tal de que te va a generar eh, los distintos threads, te los vas a agrupar en posiciones distintas de memoria, te los va a generar como si fueran con distintos saltos, con distintas etiquetas, te lo va a ir generando de esa manera que vos si lo ves todos, capaz que no notás que son threads distintos. Porque ahora todas van a estar en el mismo código, pero por ejemplo, un thread te va a empezar, qué sé yo, en la dirección 1000 y el otro en la dirección 2000. Entonces te va a ir manejando vos vas a tener dos PC, pero eso no te vas a dar cuenta. Vos vas a ver simplemente una etiqueta y otra etiqueta abajo. Entonces Lucas me dice, mi procesador, según el administrador de tareas, tiene 2 núcleos y 4 procesadores lógicos. ¿Eso quiere decir que tiene 2 núcleos con 2 hilos cada uno? Exactamente. Esos procesadores lógicos son los threads. Después Augusto se despide. Lucas dice, según lo que entendí, los hilos son los mismos que los procesadores lógicos. Sí, sí, exactamente es lo mismo que digo. Sí, vayan, ya estamos tarde. Así que tengan un buen fin de semana, chicos, y nos vemos el miércoles. Hasta luego.